¿Cómo están, amigos? Espero que bien. Yo estoy muy feliz porque estoy con Dariel, que nos va a explicar la historia que hay detrás de esta guayabera que tengo portado. Mucho gusto, Dariel. Mucho gusto. Mira, de este lado tengo esta icónica guayabera que es muy fresca y el bordado es representativo del bordado en punto de cruz. Que recuerden que punto de cruz se dice Shokbilchuy, y la escritura se las iré dejando a lo largo del video. También tiene representativamente la flor llamada Nicteja de 8 pétalos. Y también recuerden que el significado es flor de agua, Nicteja, y la escritura también se las iré dejando. Posteriormente tiene representativa la pirámide de Chichén Itzá, que es una de las 7 maravillas del mundo moderno, y se dice que abajo de Chichén Itzá hay un cenote. Y posteriormente estas grecas se llaman Sacbé. Y también el Sacbé representa el camino blanco. Y también les iré dejando la escritura. Y para que vean que detrás de esta guayabera hay hermosas historias y están representadas cosas muy interesantes y arraigadas de Yucatán. Malo, Calantaba.